Que Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Su servidor Felipe Nava, aquí con el pastor Efraín Valverde III, su programa Alumbrando Nuestro Camino, Alumbrando Nuestro Camino. En esta mañana queremos tocar sobre la veracidad y el efecto de la palabra de Dios. Es importantísimo mantenernos conectados con la palabra de Dios. Es el árbol de vida, es lo que tiene el fruto que tú y yo necesitamos para no perdernos en el camino de regreso hacia Dios. Antes de continuar, le pido que me acompañe para pedir a Dios su dirección. Padre mío, estamos aquí en estos momentos, Padre Celestial, por voluntad tuya, y estamos en pie, estamos vivos, estamos respirando, oyendo, viendo, moviéndonos, porque tú nos das cada bendición, cada movimiento. Señor, declara tu amor y tu misericordia hacia nosotros. Te damos gracias por ello, Señor. Pedimos que nos unjas nuestros oídos, unjan mis labios, para que lo que hable esté conectado con tu corazón, con tu palabra, Señor, que nos has dejado para aprender y desarrollar y conocerte mejor y caminar con seguridad en tu santo y maravilloso, tus santos caminos, Señor Jesucristo. Te damos gracias por esta nueva oportunidad. En tu nombre entramos en esta mañana sobre este tema intitulado La verdad, los efectos, la veracidad de la palabra. La veracidad de la palabra, el poder y la veracidad de la palabra. Gracias, gracias, Señor Jesús. Hermanos míos, le doy al Señor una vez más las gracias por podernos conectar de nuevo por este medio, y gracias a nuestros hermanos, mi hermano en particular, mi hermano Arturo Ríos, pastor allí en King City, quien ha abierto esta oportunidad para que compartamos estos mensajes, estas pláticas con ustedes, y tanto han sido bendición para los que han escuchado con atención como lo ha sido para mí, porque no estamos hablando de nosotros, sino estamos hablando de lo que dice la palabra de Dios. En esta mañana el enfoque es la palabra de Dios, el poder y la veracidad, o sea, la seguridad de que estamos leyendo el libro de los libros, el libro que ha alumbrado los corazones de muchos miles y millones de gente durante el curso de los 2000 años del Evangelio y los otros 4000 años o por allí de el tiempo que tiene el Antiguo Testamento. Así es de que ha sido afectado el mundo entero, la humanidad entera, de alguna forma u otra, por lo que Dios ha dejado para consumo espiritual de los que quieren conocerlo mejor y caminar en sus caminos. En esta mañana quiero leer lo que habla el apóstol Pedro para iniciar nuestra plática en la segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20 y 21. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Una vez más lo repito, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20 y 21. Y dice de la siguiente manera: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. No fueron ideas de los apóstoles, no fueron inventos de los apóstoles, ocurrencias de ellos, sino que en ninguna forma tal cosa, sino que fue inspiración divina del Señor sobre sus pensamientos, y el Señor reveló el mensaje que Dios había de transmitir por medio de sus palabras, sus experiencias y sus escritos, para que llegaran a nosotros. Fíjese qué tremendo, qué maravilloso en el tiempo en que empezó a oírse los escritos, la palabra de Dios. No había lo que hay ahorita. Ahorita hay computadoras, hay teléfonos, hay medios de comunicaciones como la radio, la televisión, y cuántas formas de comunicación que ni de broma existían en aquellos tiempos. Sin embargo, el milagro maravilloso de que el Señor se encargó
de que esas palabras originales que se hablaron al principio, ahora las traemos aquí en nuestras manos en un libro llamado la Biblia. La Biblia. Este libro contiene los mensajes de Dios que Dios tiene para cada uno de nosotros que queremos caminar con el Señor y conocerlo mejor. Y el Señor proveyó estos mensajes, esta palabra, esta vida, inyecciones. Podemos describirla de cuántas formas. Son inyecciones de energía espiritual, mi hermano, mi hermana, para animarnos, para darnos fortaleza en nuestro interior. Mire aquí la segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16, también hace referencia a la veracidad y seguridad de la palabra del Señor y dice lo siguiente: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, maduro, enteramente instruido para toda buena obra. Esto está en 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Por eso es que le dijo el apóstol también a este mismo pastor joven, dijo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo salvarás y a los que te oyen. Ten cuidado de ti mismo, le dijo, o sea, tu testimonio, cómo vives, y ten cuidado de lo que crees. Asegúrate que lo que crees es la verdad, en otras palabras. Y el apóstol Pablo nos dice, nos manda un mensaje de alarma. Fíjese lo que dice el apóstol en estas palabras tan ¿qué podemos decir? Tan fuertes y tan, ahora sí que nos hacen reflexionar. Dice Romanos 14, 22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Y luego dice: bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. O sea, a lo que le dice amén. Hay mucha gente que le ha dicho amén a la mentira. Algunos porque no saben lo que dice la palabra de Dios. Otros porque voluntariamente han entrado en ambientes donde se promueve mentiras, o mitad mentira y mitad verdad. Hay muchos centros de educación espiritual donde no necesariamente se oye o se enseña la verdad original. Hay muchas verdades ahorita en el tiempo en el que vivimos. La gente, el humano ha llegado a un nivel supuestamente alto de conocimiento, a tal grado que ahora ellos descifran, ellos entienden, ellos tienen las respuestas. Como dijo alguien, ellos mismos se preguntan y se contestan ellos mismos. No hay chequeos de que si lo que estoy creyendo es la verdad. Quizás habrá explicaciones arregladas, pero a la luz de la palabra, de lo sincero, de lo recto, de lo puro, no se alinea aquello. Por eso el apóstol Pablo también nos refiere y nos dice aquí en su carta a los Filipenses capítulo 4 verso 8, dice, mire, una lista de cosas que debemos de buscar en nuestra búsqueda de la verdad, en nuestra seguridad de que estamos caminando en lo que es la verdad. Dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, empieza con eso. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. O sea, no vayas a depositar tu tiempo en pensar, buscar cosas que no están seguras, cosas que están inciertas. En todas las
ramas de entendimiento que se manejan en este tiempo. Hay cosas que están ahora sí que descabelladas. Sin embargo, hay gente que las cree. Nada menos ayer escuchaba de un grupo que ya está creciendo, grupo de gente que enseña que la tierra es plana. Estoy hablando de la rama de la ciencia, que la tierra es plana, y esto va en contra de lo que está ya establecido por el Señor. La Biblia habla de la redondez de la tierra. La Biblia habla que está suspendido el globo terrestre en la nada. Dijo ahí el patriarca Job. Y Isaías habla, vuelvo a decir, de la redondez de la tierra. Hay mucha escritura que habla contrario a lo que esta gente está enseñando. Así de que el error sigue dando más error, sigue generando más mentira, pero Dios es un Dios veraz, y lo que ya dijo no lo cambia. Fíjese, por allá en Europa, en Francia, está una librería grandísima, muy famosa. No recuerdo la cantidad de libros, pero son miles y miles y miles de libros. Tienen una sección sobre la ciencia, y quisiera haber anotado el número de libros que se encuentran en esa sección de esta librería famosa. Allí se encuentran, vuelvo a decir, miles de libros de ciencia que están obsoletos, porque ya se descubrió que aquello no era lo que ahora sí es. Y luego viene otro descubrimiento y dicen, pues pensábamos que era esto, pero no es. Y imagínense, verdades inseguras, verdades que cambian según la verdad de todo esto es que la palabra del Señor es verdadera y no cambia, es la misma todo el tiempo. Dijo alguien, asegúrate que digas siempre la verdad para que no tengas que estar confundido el mañana si le estás contando a alguien más lo que hoy le estás diciendo a otra persona. ¿Por qué? Porque la verdad nunca cambia, siempre va a ser la misma. La que siempre está cambiando es la mentira, porque se tiene que estar acomodando a la circunstancia, a la necesidad que tiene de lo que tiene que decir, lo acomoda a la circunstancia, a la necesidad que quiere que aplique, pero la verdad, vuelvo a decir, no cambia. En los bancos está dicho que se les entrena a los banqueros, a los que manejan el dinero, a los que atienden a la gente, no se les enseña a que conozcan los billetes falsos, porque siempre están cambiando. En lo que se perfeccionan es en conocer los billetes verdaderos, porque esos son los mismos, esos no cambian. Cuando alguien se perfecciona en conocer lo verdadero, el engaño lo va a detectar, la mentira la va a detectar fácilmente, con mucha más facilidad que cuando está estudiando la mentira. De hecho, la mentira no tiene sustancia. La mentira es la ausencia de la verdad. Está como la luz. Las tinieblas no tienen switch para prenderse o apagarse, no tienen alambres, no tienen nada tangible para que existan. Las tinieblas de igual manera son la ausencia de la luz. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos, de que su palabra tiene sustancia. Tiene, de hecho, la verdad es Él mismo, es la verdad. El Señor lo dijo. Él dijo incluso ahí en Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así de que, óigame, ¿qué más real se puede hacer algo cuando transcede el mundo tangible y su origen es en el mundo invisible, donde dice Hebreos que también alude a esto,
que estamos diciendo ahí en el capítulo 11, en los primeros versículos dice que las cosas que antes fueron hechas, se hizo lo que es de lo que no es. Lo que es de lo que no es. O sea que lo verdadero tiene presencia, no nomás en este mundo, sino antes de que este mundo fuese, ya existía la verdad. Y otra vez vuelvo a recalcar, la verdad no es algo, es alguien. Y ese alguien es el creador de todas las cosas. El creador de todo lo que existe es la verdad, es el Señor, es el creador. Y por eso se ancla, si nos anclamos en la verdad, no vamos a errar, no vamos a andar en tinieblas, tanteándole, pensando que vamos siguiendo algo que de repente ya dejó de ser, porque no era realidad, porque no era verdad, sino era una ilusión solamente, era una fantasía, pero no era lo verdadero. Y por eso es importante para todo hijo de Dios que se concentre, que se funde, que se edifique en la verdad. Aquí en el Salmo 19 encontramos acerca de lo que es la palabra de Dios y los efectos de la palabra del Señor en la vida de cada uno. Dice: la ley del Señor es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio del Señor fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos, deseables, son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es alimentado o amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Qué importante es entender el efecto y lo necesario para nosotros, el tener lo verdadero, la verdad que no cambia. Vuelvo a decir, mire ahí Salmos 25. Alguien preguntará: ok, pero ¿cómo me puedo asegurar? Ustedes lo creen, ustedes lo practican, ustedes van a la iglesia, ustedes lo oyen, lo hablan, pero ¿y yo cómo le hago para empezar a creer? Mira, aquí en el Salmo 25, verso 14 dice: el secreto del Señor es para los que le temen, y a ellos hará conocer su alianza. Los secretos del Señor, en la palabra del Señor, el entendimiento del Señor no lo da a cualquiera. Hay algo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que acercarnos, hacer alianza con Él. O sea, dice: el secreto del Señor es para los que le temen. Temerle es obedecerle. Temerle es obedecerle. Y esa es la clave. No necesitas entender todo. No necesitamos entenderlo todo antes de creer. La fe precisamente se refiere a algo que te lleva a la seguridad de lo que no entiendes o no entendemos al principio. Mire, Pablo lo declara aquí en Romanos capítulo 10, verso 17, dice: luego la fe es por el oír, y aún el oír por la palabra de Dios. Una vez más, la fe, el creer, es por el oír. Viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que tenemos que confiar y esperar
en la palabra de Dios, inmutable, inconmovible, para que podamos entenderla. Dios abre la puerta, Dios abre nuestros sentidos cuando estamos creyendo, cuando estamos escuchando, leyendo la palabra de Dios. Aunque no la entendamos, estamos obedeciendo lo que dijo el Señor: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es un mandamiento de parte del Señor, que leamos su palabra, que la creamos. Después de leerla, hablo a nuestros amigos que nos escucharen. Al leer la palabra de Dios, aunque no la entiendas toda, te vas a sorprender que se va a abrir el entendimiento. Dios va a abrir tu entendimiento por medio de la palabra. Es lo que quiere decir Pablo aquí. Una vez más lo vuelvo a leer. Luego la fe es por el oír. O sea, el oír de la palabra de Dios, por supuesto. Y lo dice, y aún el poder oír, el oído por la palabra de Dios. El oír, o sea, el interés de oír. Porque hay muchos que no quieren oír. Hay muchos que se rehúsan. No tengo tiempo para fantasías, para locuras como esas, nos dicen. Ustedes se entretienen con ese libro, ustedes creen cosas que no pueden probar, y la verdad es de que es abundante la prueba de que Dios, de que la palabra del Señor es verdad. La encontramos, el Señor la prueba y comprueba y vuelve a comprobar que su palabra es no tiene errores, infalible, es infalible, no tiene errores, no se equivoca el Señor. Su palabra es confiable. Podemos edificar nuestra vida sobre la veracidad y la verdad de la palabra de Dios. Y la palabra del Señor tiene el poder para transformarnos por medio de esa vida que dice el Señor, que las palabras que yo os he hablado, dice, son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. Entonces el espíritu y la vida no lo detiene la materia, sino que se mueve en el mundo invisible. Y es lo que quiere decir aquí también el apóstol Pablo, aquí a los Hebreos, el capítulo 4, verso 12. Otra escritura algo conocida de muchos dice que la palabra es más eficaz. 4:12, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire todo el trabajo que hace la palabra de Dios cuando uno la lee, cuando uno la come, cuando uno la escucha con el interés debido, con interesarse. Señor, no entiendo. Puedes decirle a Dios, no se va a molestar Dios con que le digas la realidad. He leído, por ejemplo, decirle al Señor en tu oración, en tu comunicación con Dios, he leído tu palabra, pero no la entiendo. Señor, por favor, abre mi entendimiento. Trabaja en mí. Si es cierto esto que estoy leyendo, muéstramelo, no con un espíritu de reto, porque cuando se llega uno al Señor hay que saber con quién está hablando, con un espíritu de humillación y de pedirle de algo a alguien que se acerca con alguien que tiene mucho poder. Óigame, no llega muy bravo, no llega humillado, llega con ese respeto y ese temor que Dios le gusta mirar en los que se allegan a Él. Y cuando el Señor mira y detecta que es verdadero aquel espíritu de humillación, el Señor abre la puerta y empieza a compartir, como se dice en el mundo de las tecnologías, de las computadoras,
empieza a bajar el Señor su información a tu corazón y a mi corazón. Por eso vuelvo a repetir las palabras de aquí del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 4, verso 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dese cuenta del poder que tiene este libro que ha llegado a tus manos y a mis manos, mi hermano. Qué tremendo es cuando vemos la palabra de Dios obrando en la vida. A mí me ha tocado mirar que al estar compartiendo, al estar transmitiendo estas verdades, empieza a verse en el que está oyendo y está recibiendo, empieza a llorar, empieza a conmoverse su corazón. La palabra del Señor dice que cuando Pedro fue a hablar con el primer gentil que se bautizó, que creyó, se llamó Cornelio, y pidió que fuera a hablarle de la palabra del Señor. Dice la escritura que cuando Pedro todavía no terminaba su sermón, su estudio, y cuando descendió el poder de Dios sobre aquellos que estaban reunidos en la casa de Cornelio, y empezaron aún a recibir el don del Espíritu Santo, empezaron a hablar en otras lenguas por el poder del Espíritu de Dios obrando por medio de la palabra. Por medio de la palabra, el apóstol Pedro tenía la unción, el respaldo de Dios. En aquel tiempo no leían el Nuevo Testamento como nosotros, solamente el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento ellos lo escribieron con sus vidas, con sus experiencias, con sus expresiones. Pero se me hace impactante al leer de lo que hizo Dios por medio de su palabra, estando dando testimonio. Dice el verso 44 del capítulo 11, Hechos 11, 44, y estando aún Pedro hablando Pedro estas palabras, dice: el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón, y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, los judíos que iban con él, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Es el efecto, es el poder de la palabra, mi hermano. Eso que sucedió con la casa de Cornelio también quiere suceder con nosotros al leer su palabra, que entre a nuestros tuétanos y cambie y sacuda y conmueva y haga los cambios que necesitamos cada uno, que la palabra siga haciendo en nosotros, porque nunca se acaba nuestra necesidad de ser transformados cada día por medio de su palabra, por medio de su presencia. Dice Isaías capítulo 66, Isaías 66, versículo 2, dice el 1 y 2: el Señor dijo así: el cielo es mi solio y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde esté el lugar de mi reposo? Verso 2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas las cosas fueron, dice el Señor. Mas, luego agrega esto: mas aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Que tiembla a mi palabra. Cuando el efecto de la palabra del Señor llega a tu corazón y el mío, mi hermano, uno de los efectos es que tiembla
te hace temblar. Y ese temblor es reflexionar. Ese temblor se convierte en reflexionar. Que no seamos de los que rechazan. Te invito, mi hermano, mi amigo, no rechaces. Mire la queja del profeta Jeremías. Dice: ¿a quién tengo de hablar y amonestar para que oigan? He aquí que sus orejas son incircuncisas, no pueden escuchar. He aquí que la palabra del Señor les es cosa vergonzosa, no la aman. Qué triste cuando esa es la situación de muchos. Por cierto que esta es la situación de muchos que no toleran, no rechazan, no se interesan. Pero viene el día y no queremos que los que ahorita no quieren escuchar, que los tome por sorpresa ese día que viene pronto, que va a hacer sacudir. Entonces muchos iban a correr y decir: ahora sí quiero oír, ahora sí explícame, ahora sí me intereso. Será muy tarde. Pero que seamos, con esto me despido de ustedes, mis hermanos y amigos, con este texto que encontramos aquí en Jeremías 15:16. Que seas tú de este grupo de gente. Y yo quiero ser también. Dice aquí: halláronse tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Señor Dios de los ejércitos. Fíjese cómo dice: halláronse tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Señor Dios de los ejércitos. Que Dios nos ayude, nos bendiga y nos dé el que podamos enamorarnos de la palabra de Dios, comerla, porque es la sustancia, es la que nos da la fe, el valor, la energía espiritual para seguir caminando y llegar hasta nuestro destino final con el Señor. Dios sea con cada uno de ustedes. Dios mediante, regresamos en la siguiente ocasión para seguir compartiendo otro mensaje para nuestra edificación. Dios sea con cada uno de ustedes en nuestra oración y nuestro deseo.